Hola amigos, reciban un saludo cordial. Estamos hoy en el lago Nahuel Huapi, en Villa de la Angostura, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Esto es simplemente una muestra de las maravillas de lo que el Señor ha creado. La palabra de Dios dice que todo Dios lo hizo bueno en gran manera, en Génesis 1:31. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. La creación de Dios fue hecha buena en gran manera. Y si Dios nos hizo buenos en gran manera y su plan es que todo fuera bueno en gran manera, ¿por qué ocurren cosas en nuestra vida que nosotros no queremos que ocurran? ¿Por qué vivimos circunstancias adversas y difíciles? Bueno, hoy vamos a estudiar un tema que está relacionado en cómo agradar a Dios. ¿Mm? Y qué impacto y qué beneficio tiene en mi vida el que yo tome la decisión de agradar a Dios, quien fue el que me creó y me formó en el vientre de mi madre con un propósito. Eso lo vamos a ver a través de la historia del rey Ezequías en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al verso 8. Y hoy vamos a estudiarlo en la nueva traducción viviente. Y dice así, Segunda de Reyes 18, 1 al 8. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Que una persona en aquella época durara 29 años en el trono era un logro enorme, porque habían guerras, invasiones, muertes, intrigas, conspiraciones, morían reyes, eran depuestos, eran sustituidos por otros. Era una época de mucha adversidad, de mucho peligro. En esa época, Asiria estaba al borde de atacar y de destruir el reino del norte de Israel, lo que corresponde a Samaria. Y Judá era el reino del sur, que estaba compuesto por dos de las 12 tribus de Israel y las otras 10 estaban en el norte en Samaria. Entonces, dice que Ezequías en el verso 3, oído con esto, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. ¿Mm? Igual que su antepasado David. Y aquí empieza a definir en qué consistía el que Ezequías hubiese hecho lo que era agradable a los ojos de Dios. Y fíjese que fue una decisión que él tomó. Ezequías decide hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. O sea que usted y yo también podemos tomar la decisión de hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Simplemente yo lo puedo decidir y una vez yo lo decida, el Señor me va a fortalecer con el poder de su espíritu para que yo lo pueda llevar a cabo porque esa es su voluntad. Cuando yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios, Dios me ayuda a que yo lo pueda conseguir. Dice en el versículo 4 en qué consistió el hecho de que él hiciera lo que agradaba a Dios. Dice, él quitó los santuarios paganos. Vamos a irle prestando atención a los verbos. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndoles sacrificios. La serpiente de bronce se llama Nejustán. Entonces fíjese que en el proceso de agradar a Dios, Nehemías quitó, destrozó, derribó e hizo pedazos. O sea, quiere decir que en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir, en ese proceso de agradar a Dios, de hacer lo que Dios agrada, hay cosas que yo tengo que quitar, destrozar, derribar y hacer pedazos. Eso significa renovar mi manera de pensar para que yo pueda renovar mi manera de vivir. De modo que se cumpla lo que dice la Biblia, que yo pienso como Jesucristo piensa, alineo mis pensamientos a los pensamientos de Jesucristo, ¿verdad? Elevo mi manera de pensar a la manera como Jesucristo piensa. Y digo piensa y no pensaba, obviamente, porque Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces yo me alineo a su manera de pensar. Versículo 5 dice, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Fíjese lo interesante. El factor diferenciador
de Ezequías era que había decidido agradar a Dios. Los seres humanos muchas veces queremos diferenciarnos de los demás. Y en el mundo, básicamente, hay una competencia por diferenciarnos de los demás. O porque tengo más conocimiento, o porque he acumulado más títulos, o porque tengo la mejor posición, o quizás más dinero, los mejores logros, el mayor éxito. Pero lo que diferenció a Ezequías era que había decidido agradar a Dios. Dice que no hubo ninguno como él, ni antes ni después, y que él confiaba en el Señor. Para yo poder agradar a Dios, tengo que aprender a confiar en Dios. Confiar en Dios es creer que lo que Dios me dice es bueno para mí, porque Dios me dice que obedezca, y ese obedecer a veces son circunstancias que a mí me pueden dar temor. No tenga temor en obedecer a Dios. No tenga temor en obedecer su palabra. Entréguese en confianza al Señor y a su palabra, de modo que usted puede vivir esa vida de paz y tranquilidad sabiendo que su vida está en las manos del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 6. Permaneció fiel al Señor en todo. Y oído a esto, y obedeció cuidadosamente. Mire, obedecer requiere de cuidado. Obedeció cuidadosamente. Quiere decir que tengo que prestar atención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué cosa le agrada a Dios? Y centrarme en obedecerlo cuidadosamente. No puede ser a la ligera mi obediencia a Dios. Dice, y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Y por eso el Señor estaba con él. Fíjese esto tan interesante. Y por eso el Señor estaba con él. Yo necesito hacer espacio para que Dios entre a mi vida. Yo tengo que hacerle un espacio a Dios en mi vida, y para eso tengo que quitar, sacar, destruir, remover, confiar, creer, obedecer cuidadosamente. Eso fue lo que hizo Ezequías, y todas estas cosas hacían parte del anhelo de Ezequías, del querer agradar a Dios. Entonces dice, por eso Dios estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan si queremos tener éxito, la respuesta es sí, yo quiero tener éxito. Este es el secreto del éxito, que no es ningún secreto, porque está disponible a todo aquel que lo anhele, a todo aquel que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, a todo aquel que quiera ser cuidadoso en ser obediente a la voluntad de Dios, en hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿cómo lo puede hacer una persona como usted y como yo? ¿Cómo puedo comenzar ese proceso de agradar a Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo inicio? ¿Cómo comienzo? Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 20. Y esto era lo que un rey debía hacer cuando comenzaba a reinar en Israel. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Lo primero que tenía que hacer un rey que iba a comenzar a gobernar era tener un contacto, un acercamiento con la ley de Moisés, con las instrucciones de Dios, con la voluntad de Dios. Personalmente dice que él tenía que escribir de su puño y letra en un rollo toda la ley, mientras era supervisado por los sacerdotes y levitas, que eran los conocedores de esa ley, para estar seguro de que lo hacía de manera correcta, y no solamente de que lo hacía, sino que la entendía, de que podía estar comprendiendo cómo lo podía aplicar en su vida y en su reinado. Exactamente hoy ocurre lo mismo. Yo necesito tener un acercamiento a la palabra de Dios, rodearme de personas que conozcan la palabra de Dios, que me pueden ayudar a mí a comprender y a entender a medida que voy creciendo espiritualmente, y por supuesto en mi intimidad y en mi relación personal con el Señor. El maestro es el Espíritu de Dios, quien me enseña, me ilumina y me revela lo que yo necesito aplicar de la palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 19, ojo con esto, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces, el mandato para un rey en Israel era que la palabra de Dios debía estar cercana a él
y no solamente la tenía que tener abierta, ¿sí?, en su casa, sino que tenía que leerla todos los días. Era un estilo de vida. Y esto es fascinante porque hoy usted y yo podemos aprender a agradar a Dios. Podemos aprender a ser cuidadosos en obedecer la voluntad de Dios cuando yo tengo como estilo de vida el leer la palabra de Dios diariamente. Mire, y esto era un mandato para reyes, para la persona con mayor autoridad que había en el país. Este mandato Dios se lo daba y mira las consecuencias o los beneficios que traía este mandato. Dice, de esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. O sea que obedecer a Dios es un aprendizaje continuo. Obedecer a Dios se puede aprender. Ser cuidadoso en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, se puede aprender. Pero yo necesito tomar la decisión de acercarme a esa ley, a la palabra de Dios y empezar a leerla diariamente, porque ahí voy conociendo la voluntad de Dios, ahí voy conociendo qué le agrada a Dios y yo tomo la decisión de irlo incorporando en mi vida como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como empleado, como esposo, como esposa, como servidor en una iglesia, como pastor, como lo que cada uno haga, en donde usted gobierne, en donde usted es el rey, que es todo lo que usted ha puesto bajo, Dios ha puesto bajo su autoridad, ahí necesito conocer la palabra de Dios. Versículo 20, oído. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Quiere decir que la palabra de Dios es un regulador del ego y de mi área emocional. Me regula para evitar que yo me salga del dominio propio de considerar y tener un más alto concepto de mí que el que debo tener y piense de mí con cordura, considerando y respetando a los demás como superiores a mí mismo, como dice la palabra de Dios, con esa actitud de corazón. Dice, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. O sea que la lectura diaria de la palabra de Dios trae beneficios inmensos porque impide que yo me aleje de la voluntad de Dios, impide que yo deje de ser una persona buscadora de Dios y hacedora de la voluntad de Dios. Y cierra este versículo diciendo, además será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Cuando yo decido estudiar la palabra de Dios diariamente como estilo de vida, para identificar y descubrir qué es lo que a Dios agrada, y me concentro en eso, mis descendientes van a recibir esa bendición, esa herencia. Entonces vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios de que nos capacite para ser personas que agradamos su voluntad, le agradamos a Él y queremos hacer su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Está escrito que tu palabra, Señor, es fundamental para que nosotros podamos agradarte, conocerte y entenderte, oh Dios bendito. Hoy te pedimos que tú nos capacites y despiertes en nosotros el anhelo de agradarte en todas las cosas. Muéstranos qué cosas debemos quitar, destrozar, derribar y hacer pedazos de nuestra vida por la revelación de tu espíritu, ni siquiera porque me lo diga algún hombre o una mujer, sino porque tu espíritu nos lo revela, nos lo muestra a través de la lectura de la palabra, a través de acercarme a tu ley, Señor, del conocimiento de las escrituras. De modo, Señor bendito, que confiemos en ti y que sea el diferenciador en el área nuestra y en todas las áreas que nos distingue de los demás. Y es cuán cerca estamos de ti, cuánto conocemos tu palabra, cuánto la aplicamos, cuánto la ponemos por obra en nosotros. De modo que tú estés con nosotros, Señor. Que tu presencia esté con nosotros. Dice la palabra que el Señor estaba con Ezequías. Declaramos que hacemos espacio para que tú estés con nosotros. Y te pedimos, Señor bendito, que siempre la palabra de Dios en nuestro corazón sea un anhelo diario para leerla todos los días de nuestra vida, Señor. De modo que impida que nuestro ego, Señor, se salga fuera de control, que impida que nos apartemos de tus mandatos y que sea garantía para que esa herencia quede a nuestros hijos hasta la siguiente generación. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno,
porque tú eres amplio en perdonar y porque tu misericordia es para siempre. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, así que lo podemos hacer, solamente tomemos la decisión de querer agradar a Dios, de querer empezar a estudiar la Biblia diariamente y a descubrir con detenimiento cuál es su voluntad y cómo lo vamos a hacer. Un abrazo para todos y para todas y bueno, sigamos llevando la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Bendiciones, Dios los guarde.